que para no estar mandando tantos correos, la información siempre va a ser la última notificación de la plataforma. Para eso es importante que estén todos en la plataforma. Es decir, que hayan aceptado y se hayan unido a través de un enlace de invitación. Creo que hay algunos que todavía no, la mayoría absoluta se ha unido a través de un enlace de invitación. Entonces, eso nos permite comunicarnos lo que es información compleja, como pueden ser códigos o enlaces. Bueno, la primera sesión está grabada, después lo único que falta es subirla a YouTube, y tengo entendido que vamos a tener a algún participante que no estaba en la primera, no sé, Marcelo, en esta oportunidad, a ver si te puedes unir. Profesora, Sí. usted mencionó un cuestionario. ¿Hay una fecha límite para hacerlo o no? ¿Quién me está hablando, Valeria? Sí. No hay una fecha límite. Lo que pasa es que yo necesito saber con quién estoy trabajando, ¿verdad? Porque estoy trabajando con estudiantes, con egresados, con profesores, con personas de un país y del otro, y bueno, Claro. la Yo idea mañana lo es, hago, profesora. sí, la idea es trabajar de forma personalizada desde muchos puntos de vista. Bien. Bueno, no sé, entonces, comentarios de la primera parte o un resumen de la primera parte para Virginia, que no estaba presente, para que pueda enganchar. Hola, ¿usted me siente a mí? Yo te siento, te veo de todo. Disculpe porque no soy muy práctica. Y yo No, que no no. escuché, estuve en toda la lección, practiqué, me faltó la primera parte nada más. Ah, bueno. Solo que tal vez no aparecía. Lo que pasa es que la primera vez hice entrar a través de mi hija y así me tengo que entrar en el argumento, digamos. Ah, pero pudiste La entrar parte en la... tecnológica que Claro, pero eso nos pasa a todos, que no podemos seguir la velocidad de los cambios tecnológicos. Pero la lección, la lección la seguí bien, bastante. Aparte los primeros minutos pude, gracias. Perfecto. Igual si no, se grabó, después la van a poder ver en Sí, sí, YouTube. sí. Incluso en YouTube se pueden poner comentarios. Y por ahora, a su vez, los videos que están en YouTube son libres. En realidad los pueden mirar cualquiera. Pueden tener una clave porque vamos a ir organizándonos acerca de quiénes son realmente los que están en el curso, todo ese tipo de cosas. Pero por ahora, justamente con una forma de difusión, están libres. Y ustedes pueden poner comentarios. Lo mismo pueden poner comentarios en la plataforma, como una manera de interactuar. Bueno, ¿algún comentario con relación a la primera sesión, que es una manera también de conocerlos? Yo tenía una pregunta. A ver. Sí, la última parte que ha comentado, ¿diferencia entre cruzado medieval y caballero o similitud? No he entendido bien. Hay similitudes y hay diferencias. El caballero del Renacimiento y el conquistador tienen espíritu de cruzado. Son figuras que derivan de la figura del cruzado. Sobre todo lo que tiene que ver con la parte de evangelización. Se sienten en la obligación de evangelizar. Eso siempre está presente. Ya desde Cristóbal Colón, que incluso su nombre en realidad se supone que es un seudónimo, es decir, que Cristóforo, nombre que se dio a sí mismo, Cristóforo significa Cristóbal, ¿no? Cristóforo, significa el portador, es un nombre que él adapta al griego, o toma del griego, o se pone a sí mismo como seudónimo. Es el portador de Cristo. Es decir, la evangelización fundamental. Y no solamente un fenómeno ahí religioso, sino que tenemos que pensar en el contexto histórico, es decir, qué está ocurriendo en ese momento. Marco Polo había estado en China y por lo que sabía Colón sobre las últimas conversaciones, digamos, diplomáticas de Marco Polo como embajador, digamos, de Europa con el Gran Khan,
el Gran Khan había pedido misioneros cristianos. O sea, en la Europa de la Edad Media había quedado, de la Baja Edad Media, luego el Renacimiento, había quedado la idea de que el Gran Khan había pedido misioneros cristianos, y por lo tanto había que cumplir con ese pedido. Ahora, había que cumplir con ese pedido, que además era estratégico, porque el tema de todo esto es qué está pasando en la época también. Eso es algo importante y que tenemos que explicarlo para contextualizar bien. En el año 1453, los turcos toman Constantinopla. Constantinopla, la Roma de Oriente, era un pilar fundamental del cristianismo. El cristianismo era el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. Y desde Siria salían rutas importantes, como la ruta de la seda, que llevaba hasta China. Y a través del Mar Rojo se llegaba hasta la India. Pero ¿qué pasa cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, se apoderan de lo que eran los dominios, lo que habían sido, porque ya cuando toma Constantinopla, ya Constantinopla venía retrocediendo en lo que era su ámbito de dominio cristiano. Los turcos fueron avanzando lentamente. Pero se pierde totalmente la posibilidad de que una ciudad de la dimensión de Constantinopla recuperara el dominio sobre el Mediterráneo oriental. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es una alianza de los cristianos de Europa occidental con China, que en ese momento estaba gobernada, cuando llega Marco Polo, estaba gobernada por los mongoles, por el Gran Khan, para poder enfrentar al Islam, del que se pensaba al principio que no era otra religión sino una herejía. Pero además esa herejía controlaba rutas comerciales estratégicas. Entonces lo de la evangelización tiene un componente de extender la cristiandad, pero en un mundo donde la cristiandad estaba amenazada, y se necesitaba un aliado, y se especulaba que ese aliado estaba en China. Entonces cuando Colón llega a las Antillas, se llamaban Antillas porque venía de ante Ilias, que eran las islas que estaban antes de otra cosa, antes de Japón, antes de China. Cuando llega a las Antillas, ante Ilias, entonces lo primero que hace es preguntar por el Gran Khan o Gran Han. ¿Dónde está? Pregunta a los taínos. Y si uno lee el diario de Colón, estuvo 20 días preguntando, ¿dónde está el Gran Han? Y dice que preguntaba en árabe, preguntaba en hebreo, nadie le entendía, se hablaban lenguas totalmente distintas entre sí, porque Colón venía con pasaportes para el Gran Han. Y con él viene un contingente de gente, y después empiezan a llegar misioneros, que la idea es cumplir con ese pedido de Gran Han. Lo primero que hace Colón cuando vuelve, en 1492, es hablar con un jerónimo, que se llama Ramón Pané, para que predique el Evangelio en las Antillas, pensando que eso era una zona periférica de China, y que entonces estaba cumpliendo con la labor, por un lado, de lo que había pedido el Gran Han, pero por otro lado, extendiendo la cristiandad, que era la misión de un cruzado cristiano. Es decir, estaba para eso. Y además era un pedido supuestamente del emperador de China. Pero además había que quitar a la gente de la oscuridad y llevarla a la luz. Un poco siguiendo la imagen esa de la caverna de Platón, ¿verdad? La caverna de Platón, tenemos unos personajes que están en una caverna en la oscuridad, y hay uno de ellos que luego sale de la caverna, toma contacto con la realidad, con la luz, y descubre la verdad. Entonces, que descubrieran la verdad pueblos que estaban en la oscuridad. Entonces, en ese sentido, el conquistador español es un derivado del cruzado medieval.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que ese mundo lo tenemos que ver con la propia mentalidad del mundo y tenemos que saber lo que estaba pasando en ese momento y donde era fundamental, había generado un gran impacto la caída de Constantinopla a mano de los turcos en el año 1453. Por lo tanto, había que buscar una manera de llegar a China, pero también había que buscar una manera de recuperar Constantinopla y hacer alianza con alguien, que podían ser los mongoles, porque en ese momento gobernaban los mongoles cuando va Marco Polo, gobernaban los mongoles en China, la Horda de Oro llegaba casi hasta Europa, y lo que no se sabía después era que la Horda de Oro había entrado en crisis y había sido sustituida por el Islam, o por lo menos estaban en lucha los mongoles con el Islam. Entonces se buscaba apoyarse en el imperio mongol para destruir el Islam y recuperar Constantinopla. A su vez, el objetivo de los musulmanes en ese momento era, después de Constantinopla, tomar Roma. Y esto no era algo menor, es decir, la sede fundamental de la iglesia en general, no había todavía otras, salvo la ortodoxa, pero de la iglesia católica estaba en peligro. Roma podía ser tomada por los turcos, es más, los turcos mantuvieron durante muchos siglos, posiblemente ahora también mantienen, el objetivo de tomar Roma. Después de haber tomado Constantinopla, tomar Roma y se termina el cristianismo, se termina la iglesia, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está en juego. Y en América podía aparecer una segunda Constantinopla. De hecho, por ejemplo, cuando los conquistadores de México observan la ciudad de México, Tenochtitlán, se quedan admirados porque la ciudad de México, Tenochtitlán, dice que les parece, ahí está entrando Marcelo, dice que les parece Constantinopla. O sea, esa similitud que hace Bernal Díaz del Castillo, cuando mira la capital de los aztecas y dice que parece Constantinopla y que les recuerda la novela de la Amadís de Gaula y otros encantamientos, eso es porque ya en ese momento están pensando que la Ciudad de México puede ser la nueva Constantinopla. Y de hecho la Ciudad de México se convierte en una nueva Constantinopla, porque desde ahí se hacen conquistas en todas direcciones, se funda la Nueva España, pero esa Nueva España abarca la mitad de un hemisferio. Es decir, lo que es México entre los siglos, o Nueva España entre el reino, virreinato, entre los siglos XVI y principios del XIX, bueno, abarca el Caribe, Centroamérica, incluso alguna parte de América del Sur, gran parte de lo que hoy en día es Estados Unidos, el Océano Pacífico y Filipinas. Así que verdaderamente México, la Ciudad de México, fue la segunda Constantinopla, tal como ya lo sentían desde un principio Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Entonces, todo eso está en juego. Es necesaria la expansión del cristianismo por una cuestión de cómo va a evolucionar la humanidad, la civilización, la historia. Visto desde el punto de vista religioso, es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, o el triunfo de una interpretación recta de la religión sobre una herejía, el Islam. Y una cultura, la de los mongoles, que les parece a ellos como más abierta, porque si el propio Khan había pedido misioneros, estaba abierta al cristianismo. Y para los europeos eso era muy importante, si se cerraba o estaba abierta al cristianismo. Bueno, otra pregunta o intervención o reflexión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si tienes otra pregunta o con esto te satisface la respuesta. Respecto al tema, perfecto. Tengo otra curiosidad, pero si quiere hablar otro compañero, ya hablo yo después. Bueno, a ver si hay otro compañero. A ver, Carlos.
Sí, Carlos, puedes activar el micrófono. Sí, ahora lo he conseguido. Gracias. Yo también tenía una pregunta sobre otra cuestión, pero al hilo de esto que acaba de contar, entonces me parece tan interesante. Entonces, en América, ¿existió en algún momento conciencia de que Ciudad de México era la nueva Constantinopla o no? Porque no estoy seguro de esto, pero si no me equivoco, los rusos también ellos sí tienen conciencia de que Moscú era la tercera Roma, ¿no? Es la tercera Roma, o sea, Constantinopla sería la segunda y Moscú es la tercera. Pero yo es la primera vez que oigo esto. Entonces, ¿en América existe alguna conciencia de que se concibió Tenochtitlán como la nueva Constantinopla? Es decir, Tenochtitlán cristianizada. Sí, sí, claro. Moscú es la tercera Roma exactamente, pero Moscú queda en Oriente, digamos en Europa Oriental. México es el occidente, incluso es el extremo occidente. Entonces en el extremo occidente es una segunda Constantinopla o una tercera Roma. Lo fue y lo es en los hechos, y bueno, después perdió a su vez la extensión que tenía, su influencia en los hechos. Y fue visto así por una cuestión de concepción del mundo de la época. Lo que pasa que de pronto en el análisis histórico a veces no se relacionan cosas. Entonces, hablamos de la caída de Constantinopla y decimos que ahí termina la Edad Media, comienza la época moderna, y no pasamos de ahí. Simplemente los turcos toman Constantinopla y punto. Y la toma de Constantinopla por los turcos en Europa genera una cantidad de consecuencias. Y una de ellas es la angustia del peligro que corre la cristiandad. Eso un poco se revierte en 1492, por eso la otra fecha importante para comenzar la época moderna sería 1492, la toma de Granada. La toma de Granada compensa la pérdida de Constantinopla. Pero no es suficiente, porque el mundo islámico continuó avanzando hasta el siglo XVII, hasta las puertas de Viena, donde fue repelido por una España que se veía como brazo derecho o brazo militar de la Iglesia. España es el único país en Europa que no tiene religión nacional. ¿Por qué? Porque se concibió a sí mismo como el respaldo político y militar de la Iglesia, no buscó otra iglesia. Ahora, la pérdida de Constantinopla generó impacto desde todo punto de vista y generó impacto en España. Entonces, la posibilidad de que el cristianismo se extendiera en dirección no solamente al occidente, sino al extremo occidente, es el sentido final de la evangelización. Si no, o sea, cuando uno empieza a recortar estas cosas que dan sentido, se puede interpretar como decir, bueno, eran unos imperialistas, eran unos conquistadores, querían imponer su mundo, querían imponer sus ideas. ¿Por qué no dejaron que simplemente la gente siguiera practicando su religión? Bueno, tenemos que saber que el mundo cristiano estaba en peligro, salvo que consiguiera un espacio en el cual extenderse, afirmarse. Pero además que en sí mismo quería extenderse y afirmarse, porque era la luz frente a la oscuridad. Es decir, algo que se remonta incluso a las tradiciones celto-romanas, aquel ciclo del rey Arturo. Los celtas fueron grandes difusores del cristianismo. Y fueron difusores del cristianismo por las islas del occidente. Entonces esta idea de extender el cristianismo hacia el occidente también era muy antigua. Ahora, ¿en qué medida México se vio a sí mismo como una Constantinopla o una segunda Roma? Bueno, sí, eso lo muestran las crónicas y lo muestra en general la mentalidad de la época de los escritos. Había dos segundas Romas en América. Una segunda Roma, que era México, y una segunda Roma, que es el Cusco.
esta idea de una segunda Roma en el Cusco está planteada por el Inca Garcilaso de la Vega. Pero la idea de una segunda Roma en México está planteado por el carácter imperial de México y su herencia de la tradición española, que a su vez es herencia del Imperio Romano. Si cuando nosotros pensamos en que México pasa de ser un enorme reino, visto en su época como un imperio, cuando se hablaba de América se decía los reinos e imperios de América. ¿Cuáles eran los imperios de América? México y Perú. Entonces, México visto como un imperio es naturalmente en sí mismo una segunda Roma, porque la idea de imperio es una idea romana, y la capital del imperio romano sabemos cuál es. Entonces, en la concepción imperial que se desarrolla durante el que nosotros llamamos virreinato, pero que en la época se llamó imperio de Nueva España o de México, y luego, en su continuación de imperio mexicano por Agustín de Iturbide, donde Agustín de Iturbide trata de fusionar lo que es el ideal romano, y acá aparece un elemento nuevo, con el ideal azteca, ¿no? Trata de crear un híbrido azteco-romano. O sea, ¿por qué México se llama México y no tiene otro nombre? Porque a principios del siglo XIX, cuando empieza a tomar forma el nacionalismo mexicano, se quiere asociar a México Tenochtitlán con Roma. Entonces una hegemonía, porque era una hegemonía México Tenochtitlán, que había sido derrotada, se la destaca de nuevo y se la asocia con Roma y se la quiere transformar en capital de un imperio. Y la otra capital, que había sido capital de los incas, también derrotada, Cusco, nuevamente se la realza, se la asocia con Roma y se la transforma en capital de un imperio. Porque España no destruye las bases fundamentales en las cuales se basaban las concepciones políticas en América. Entonces, podía haber sido Tlaxcala o cualquier otra ciudad de México la capital después de haber tomado México, la ciudad. El país podría tener otro nombre en lugar de México. ¿Por qué México se llama México, no se llama Tlaxcala, por ejemplo, digo? O no tiene otro. Y también por qué se llama Nueva España, es decir, porque estaban pensando en la proyección del mundo romano, renacentista en América. Entonces, en ese sentido, es una segunda Roma. Ahora, eso, los mexicanos actuales lo tienen claro, y bueno, hay una pérdida de aportes culturales, hay una pérdida de autoestima, de conocimiento histórico, que hace que, bueno, nunca lo pensé, pero sí estaba claro en la época. No sé si te satisface la pregunta, ¿tienes alguna otra pregunta? Paso el turno por si alguien quiere hablar. Gracias. ¿Listo? No sé si hay alguien que no haya hablado todavía quiere participar. A ver, Marcelo, ahora sí pudiste engancharte. Una lástima que no hayas podido hacerlo en la primera parte. De todas maneras, grabamos la sesión. Y en la próxima sesión o en cualquier otro momento, tú puedes hacer comentarios sobre esa grabación para poder interactuar y participar y hacer aportes y no perderte. A ver, Marcelo. Bueno, puedes activar el micrófono. Está desactivado el micrófono. Y me parece que hay un tema de conexión también, que la conexión está lenta. Lo perdimos. Hay un tema de conexión, si se desconectó el compañero, a ver Marcelo. Sí. Ahora sí. Ahora sí, te veo y te oigo, sí. Bien, bueno, primero que nada, buen día y muchas gracias por la oportunidad de integrarme a esta segunda
parte de la sesión. Por favor. Bueno, y quería decir, nunca modales fuera de lugar. En relación a la figura o construcción de la imagen del caballero, que me interesa bastante, en las crónicas, ¿cómo se articularía eso con la cosmovisión del Renacimiento y cómo se articularía con la visión del guerrero que tenían los mexicas? No sé si es clara la pregunta, o sea, ¿cómo se fue elaborando desde la narrativa, la crónica de la conquista, un nuevo personaje literario diferente a el de las crónicas de las conquistas españolas o de las cruzadas o de los textos artúricos celtas? Me parece que ahora no recuerdo vagamente en las crónicas de Bernardia de Castillo, no, perdón, Bernardia de Castillo no, ¿cómo se llama el que escribió el poema de Chile? Que compara las mujeres. Sí, Alonso de Ercilia. Sí, él compara a las mujeres que pelean junto a los hombres como las amazonas. Sí. Si no mal recuerdo. Sí. Y también la figura de Guayconda, también la figura, no se producen, digamos, los estereotipos de la narrativa, de la novelística europea, sino que se van construyendo algo nuevo. Es parte de una afirmación, pero parte también una puta. O sea, cómo se fue fusionando esos aspectos para crear algo nuevo. Sí, bueno, a través de la existencia, eso lo vamos a ver en otra sesión. Yo les decía que para aprovechar que hay 3 turnos, uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, no voy a hablar de lo mismo, es decir, me voy a centrar en diferentes materiales, después lo grabamos y todos lo podemos ver, y eso me va a permitir abarcar más bibliografía. Entonces lo vamos a trabajar a partir de algo que es fundamental, que es lo que Campbell llama el mito del héroe, y lo que Kieran Egan llama el pensamiento heroico romántico. Entonces, hay una forma de pensamiento que está por detrás de esto, que unifica lo que puede ser la figura del guerrero indoamericano, la figura del caballero celto-romano, ciclo artúrico. Antes del ciclo artúrico me estoy salteando algo, que es el ciclo homérico. Es decir, durante la Edad del Hierro, la recopilación de relatos y poemas heroicos de la Edad del Bronce, de la antigua Micenas, Tirinto, de la conquista de Troya. Bueno, ese ciclo homérico, que es de la Edad del Hierro, pero que toma relatos de la Edad del Bronce. El ciclo artúrico, que es de época celto-romana, pero que también se puede remontar a la Edad del Bronce. Eso aparece mezclado en el Amadís de Gaula. O sea, el autor del Amadís de Gaula, que es García Ordóñez de Montalvo, por lo menos el autor final del texto, del texto que se edita en 1508, es consciente de que está tomando material anterior y que le está dando un significado, lo está poniendo en un eje que permite relacionar una etapa de pensamiento y época y culturas entre sí. Porque hay ahí una erudición, ahí hay mucha lectura, y hay una época como ese Renacimiento que tú me preguntabas, el pensamiento del Renacimiento, que tiene una manera de operar que consiste en encontrar las semejanzas. Es decir, así como después en el siglo XVIII lo que se destacan son las diferencias entre las cosas, se las clasifica, en el siglo XVI lo que se buscaban eran las semejanzas. Si uno podía encontrar la semejanza de una cosa con la otra, era una manera de acceder al conocimiento. Entonces había un interés muy especial en tratar de verificar o comprobar las tradiciones antiguas. Es decir,
cuanto más relación yo pudiera hacer entre un texto y otro, establecer vínculos entre un texto y otro, hacer intertextualidad. Entre más pudiera hacer eso, y más conexiones de significado, supuestamente estaba más cerca de la verdad, porque la verdad se entendía como una conexión de sentido entre cosas. Entonces lo hace García Ordóñez de Montalvo. Pero luego, que esto es una cosa que la dejo así como inquietud para otra sesión, es que el Amadís de Gaula, a través de un episodio, se continúa en las Sargas de Esplandián, que le agrega García Ordóñez de Montalvo al mismo Amadís de Gaula, donde aparece América, pero la América fantástica de los conquistadores. O sea que el Amadís de Gaula de alguna manera empieza con las tradiciones celtorromanas en cuanto a material que se maneja, y luego termina con la América fantástica, América prefigurada, fabulosa, de los primeros años del siglo XVI, cuando América son las Amazonas que tú mencionabas recién. Y las Amazonas las van a buscar en Chile, pero las Amazonas las van a buscar en México. Y el libro de García Ordóñez de Montalvo incluso da indicaciones de dónde encontrar a las Amazonas. Ahora, ¿por qué son tan importantes las Amazonas? Acá nos vamos a encontrar con lo mismo que dijimos recién acerca de la evangelización y de la caída de Constantinopla y la Segunda Roma, porque todo está relacionado, es un pensamiento donde todo se relaciona. Las Amazonas eran vistas, de acuerdo con las referencias de los pueblos, referencias de los historiadores antiguos, de los autores antiguos, era una comunidad de mujeres guerreras. Pero eran vistas como gente que estaba muy cerca de Constantinopla. Entonces, ¿qué podía hacer la cristiandad para reconquistar Constantinopla? Una alianza con las Amazonas. No pararon de preguntar los conquistadores españoles en América dónde estaban las Amazonas. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué las Amazonas y no una comunidad de guerreros varones? ¿Por qué tienen que ser mujeres? Bueno, porque ahí hay algo muy interesante, que es el primer mito sincrético hispano-indio, o indo-hispano, como ustedes quieran llamarlo, el primer mito indo-hispano, que es del siglo XV, es el mito de la isla de las mujeres. O sea, Colón en su viaje se encuentra con un mito acerca del origen de la separación de los hombres y las mujeres. ¿Cómo explican los taínos la separación de los hombres y las mujeres? Y hay un relato que termina en que las mujeres pasaron a vivir en una isla y los hombres pasaron a vivir en otra. Eso parece que era una costumbre. Vivían las mujeres en una isla, los hombres en otra, por eso cuando él desembarca no se encuentra casi ninguna mujer, lo reciben hombres. Y luego se ponían en contacto, y ahí tenían hijos. Y después las mujeres se llevaban a los hijos y no se lo daban a los varones. Bueno, todo eso. Ese mito explica por qué hay una isla de las mujeres. Y esa isla de las mujeres es Martinica, que después se le dio el nombre de Martinica, que es una isla menor de las Antillas. Y Colón en sus viajes es el primer mito con el que toma contacto. ¿Y qué va a decir Colón en su pensamiento medieval y influido por los griegos? La isla Martinica de las mujeres es la isla de las Amazonas. ¿Habrá por ahí más Amazonas? Empieza una identificación de América y de las Indias con las Amazonas, donde nosotros podamos encontrar el reino, porque es una isla, bueno, el reino de las Amazonas, el imperio de las Amazonas. Si las Amazonas están al este de Constantinopla, podríamos hacer una alianza y recuperar Constantinopla. No dejan de preguntar por las Amazonas, o sea, uno tiene que buscarle a esto un sentido propio en la mentalidad de la época, porque si no, nunca se entendería.
Hay un autor que se llama Jesús Pérez de Tudela que dice: en el año 1480, Cristóbal Colón, en ese momento, en una embarcación portuguesa, tomó contacto con Indias Caribes. Nosotros tenemos que saber que siempre pensamos, bueno, 1492, una expansión española en América. No, en América estaban en expansión distintos pueblos. Estaban en expansión los caribes, desde América del Sur, estaban en expansión los caribes sobre las Antillas. Y los caribes eran un pueblo de navegantes. Y parece que la especialización de la navegación la tenían las mujeres. Entonces dice Pérez de Tudela que en función de una serie de datos, donde él hace asociaciones entre textos, y después vamos a ver que eso está en el Amadís de Gaula, Colón habría tomado contacto con esta embarcación de mujeres caribes. Las mujeres caribes contaron la historia de la isla de Martinica, y en ese momento lo de isla o continente, lo que fuera, no estaba tan claro. Lo que estaba claro era que las Amazonas estaban al este de Constantinopla, y a su vez estaban a la derecha de las Indias, y que podían llegar a ser las grandes aliadas de los cristianos, así como los mongoles. O sea, de nuevo estamos con la preocupación de, cayó Constantinopla, ¿con quién nos aliamos para recuperar Constantinopla? En el Amadís de Gaula se dice que estas mujeres son negras, y eso también es muy interesante, porque puede haber ahí una derivación de una obra de la antigüedad que fue tan importante como la Ilíada, que es la Etiopíada, que es un relato heroico sobre los etíopes y su alianza con las amazonas. Así que si los etíopes, que en la propia época llegaron a ser un reino cristiano, estaban aliados con las amazonas, ¿no se podría recuperar Constantinopla a partir de una alianza con el reino cristiano etíope y las amazonas? Porque es una cartografía que es todavía muy imprecisa, que se basa en relatos antiguos donde alguien intenta ordenar las piezas, y lo del descubrimiento es justamente tratar de reconocer qué parte es verdadera y qué parte es fantástica en todo eso, por eso descubrimiento. Bueno, no sé si te respondí o te surge otra pregunta. O de pronto hay otro compañero. Acá dice que nos va quedando 1 minuto, 2 minutos, sí. No, en realidad solo para confirmar una cosa. Vos decís que en ese periodo Tenemos ahí una dificultad de conexión, pero esperamos. ¿te Sí, escucho ahora? a ver, sí, ahora se escucha y se ve. En ese periodo. Que en ese periodo había una preocupación por establecer conexión. Por establecer conexiones con internacionales. Nos queda menos de 1 minuto. No sé si vamos a querer otra sesión para continuar, porque hay 2 compañeros que todavía no terminaron de exponer sus reflexiones, pero se nos va a cortar. Hacemos lo mismo entonces. En la plataforma, para no mandar un correo, en la plataforma les copio la invitación a una tercera sesión. ¿Ah? En la plataforma. Ahora en la mañana, eso depende también, porque en España es de la tarde, les copio la invitación a una tercera sesión. Y la programamos para